Con total seguridad conoces el poema griego La Odisea de Homero, pero ahora no te voy a hablar de la Odisea de Ulises, sino de la mía propia, de la Odisea que viví yo al llegar de España, mi país natal, a Alemania hace ya muchos años. Cuando yo llegué en el 2012 me di cuenta de que había muchas cosas diferentes entre los españoles y los alemanes. Para empezar, la forma de saludarse. Los españoles nos damos 2 besos en la cara y los alemanes se dan la mano. Más de una vez me quedé colgada y sintiéndome ridícula por la situación al intentar dar 2 besos a una persona alemana y recibir en cambio una mano. Mira que son secos, pensaba yo. En otra ocasión, visitando un piso para alquilar, dije al casero algo que no quería decirle. En alemán hay 2 palabras que se parecen mucho. La palabra führen y la palabra verführen. Pero aunque se parecen mucho en el sonido, en el significado son completamente diferentes. Una palabra significa guiar y la otra seducir. Bueno, pues ya te podrás imaginar que al casero le dije que me sedujera en lugar de que me guiara por el piso, de que me hiciera un tour por su piso. Bueno, anécdotas como esta son graciosas, pero lamentablemente hay bastante más situaciones difíciles en la vida de una persona migrante. Tantas veces me colgaron el teléfono porque no me entendían. Me vi durmiendo en el suelo de un piso vacío durante un fin de semana entero. Me vi duchándome con agua fría durante un mes en pleno invierno. Me vi con abogados y en problemas por culpa de una inmobiliaria que gestionaba mal sus pisos de alquiler. Me vi muy sola y me vi muy perdida. Migrar no es fácil. Cuando migramos nos vemos en la situación de dejar atrás muchas cosas. Perdemos muchas cosas. La familia, los amigos, quizá también el trabajo y la lengua, la comida, el tiempo. En España hace más sol. Y esas pérdidas nos obligan a atravesar un duelo. De ahí que se le llame duelo migratorio, porque conlleva muchas pérdidas que tenemos que superar. ¿Eres migrante y quieres saber cómo superar esta etapa? Pues quédate conmigo porque justo hoy te voy a hablar de esto mismo, de la migración, un tema que me sé muy pero que muy bien. ¿Vamos? Soy Lucía Ortiz, licenciada en Psicología. Estás escuchando Tu Voz Interior, un espacio para conocerte, para quererte, un espacio para ti. En el episodio de hoy, la Odisea de las migraciones, cuando perdemos el norte, un podcast de salud elemental. Todo migrante atraviesa un duelo, el duelo migratorio, que puede vivirse con mayor o menor intensidad en función de la persona y de las circunstancias que la rodean, así como de los motivos por los que ha migrado. No es lo mismo emigrar en busca de aventura que hacerlo huyendo de una guerra. No es lo mismo migrar solo, sin trabajo y sin idioma, por ejemplo, que irte a vivir con tu pareja a su país de origen. En el primer caso, el duelo sería más complejo y en el segundo caso, el duelo será más simple. Entonces, cuando los estresores superan la capacidad de afrontamiento de la persona, puede desarrollarse un trastorno conocido como síndrome de Ulises. Todo migrante atraviesa un duelo, pero no todo tiene por qué sufrir este síndrome de Ulises. Término acuñado por el psiquiatra Joseba Achotegui para referirse al estrés crónico que algunas personas padecen al emigrar y despedirse de todo aquello que tenían y eran en su lugar de origen. ¿Por qué síndrome de Ulises? Por el personaje del poema épico que mencioné al principio, el cual vivió una larga travesía llena de obstáculos para regresar a su hogar tras la guerra de Troya. ¿Por qué todo migrante atraviesa un duelo al vivir en otro país? Bueno, pues para ayudarnos a adaptarnos, aunque suene raro, la evolución lo ha puesto ahí a caso hecho, el duelo, para distanciarnos de aquello que hemos perdido y superar el dolor que provoca dicha pérdida. El cerebro humano tiene un pequeño fallo. Digamos que hace uso de un atajo mental para responder de forma más rápida a las situaciones que se presenten y salvar la vida si fuera necesario. Eso sí, a costa de cometer errores en un porcentaje de las veces. Pero merece la pena para el cerebro.
Ese atajo mental se llama aversión a la pérdida. Es decir, nos pesa más el dolor de perder algo que la alegría de ganar eso mismo. Ese dolor a la pérdida se tiene que compensar de alguna manera, se tiene que superar. Y aquí es donde entra en juego el duelo. Luego, el duelo no es nuestro enemigo, al contrario, nos ayuda a adaptarnos. Luego veremos cómo hacer para sobrellevarlo, pero ahora vamos a ver por qué estoy hablando todo el rato de pérdidas. ¿Qué pérdidas sufre una persona migrante? Bueno, según José Bachotegui, hay 7 posibles pérdidas en todo proceso migratorio. La primera y la más importante, el duelo por la familia y los seres queridos, la pérdida de la familia y los seres queridos. Esto es el dolor que se siente al vivir separados de la familia y las personas que queremos en nuestro país de origen. Esta pérdida es la más dolorosa porque afecta al apego y coloca a la persona que emigra en una situación de vulnerabilidad. Otro de los duelos que hay que superar es el duelo por la lengua. Para aquellas personas que emigran a un país cuyo idioma es diferente al nativo, por ejemplo en mi caso el idioma alemán, esto será también un motivo de sufrimiento. Imagina llegar a un lugar en el que no se te entiende y tú no entiendes nada o casi nada. Como dije al principio, en muchas ocasiones, buscando piso, me colgaron el teléfono porque la conversación no avanzaba, no iba ni para adelante ni para atrás. No puedes hacer amistades tampoco porque hay una clara desigualdad de condiciones, etc. El tercer duelo es el duelo por la cultura, o como se dice en psicología, el estrés aculturativo. ¿Esto qué es? Esto es despedirse del mundo tal y como lo conocías, despedirte de los valores que tenías, los hábitos alimentarios, la vestimenta, la religión incluso, etc. Yo noté el cambio especialmente en la comida. Aquí se usa mucho la mantequilla y hasta que me acostumbré tuve muchos dolores de estómago. El dar la mano en lugar de 2 besos también fue algo que me costó mucho. Vivían haciéndome la cobra constantemente. Me sorprendía también que las tiendas cerraran a las 8 de la tarde. Echaba de menos la Semana Santa, por ejemplo, el olor a incienso, la calidez de las velas al anochecer, la suave temperatura. Aquí en Semana Santa ellos celebran lo que se conoce como Ostern, que básicamente es ir recogiendo huevos de chocolate que un conejo va dejando tirados por el suelo. Ya me acostumbré a esa fiesta, pero en su momento me chocaba muchísimo y me parecía hasta absurda. Pensaba, a ver, ¿cómo le explico yo a esta gente que los conejos no ponen huevos? Imagino que igualmente absurda le debe parecer a ellos la Semana Santa. El cuarto duelo es el duelo por la tierra. Sería el dolor de dejar atrás el paisaje, la luminosidad, los olores, los colores, la humedad, la plaza del barrio. En mi caso podría ser echar de menos el sol o lo que mencionaba antes sobre la Semana Santa, la humedad de la playa, las calles en otoño. El quinto duelo es el duelo por el estatus social. Lo más normal es que un migrante tenga que bajar un eslabón en su estatus social, especialmente si no posee el idioma, pues no puedes acceder a determinados puestos de trabajo si no te puedes comunicar. Esto es por norma general. Yo cuando llegué a Berlín tuve que entrar en la rama de psicología de las organizaciones, donde se hablaba más en inglés, porque la rama de la clínica me estuvo vetada al no poseer el idioma. El sexto duelo es el duelo por el grupo de pertenencia. Los migrantes también sufren porque sienten que no pertenecen al grupo. En el país de origen formas parte de una sociedad. En el país de acogida, no. En el país de acogida sientes que vas por libre, que estás alejado de los demás, que no eres de ahí, que estás en un nivel inferior, eres el que no se entera de lo que sucede alrededor. Y el último duelo es el duelo por los riesgos físicos. Esto es, como su nombre indica, el sufrimiento ante situaciones que podrían poner en riesgo la integridad física del migrante. Por ejemplo, no tener recursos para visitar a un médico, no tener el idioma y no poder hacerse entender en caso de accidente, etc. El primer invierno que viví en Alemania hizo -20 grados bajo cero y yo
iba a todos lados con mis zapatillas de deporte española. Un día dando un paseo me perdí y casi pierdo los dedos de los pies también. Me salieron unas pintitas rojas en los pies. Cuando fui al médico me dijo que tenía un principio de congelación. En fin, historias para no dormir. Lo que acabamos de ver son los 7 duelos de la migración. Pero no todos pasamos por todas esas pérdidas. Por ejemplo, el idioma podría no suponer un gran problema para un latinoamericano en España. Sin embargo, en cualquier caso, el migrante tiene que elaborar muchas pequeñas pérdidas. Es por eso que al duelo migratorio se le llama también duelo múltiple. Y esta es una de las características, si no la más importante, del duelo migratorio. Pero no es la única característica. Vamos a ver las demás características. La primera, la que acabamos de ver, es que el duelo es múltiple. El duelo migratorio es un duelo múltiple. Sufrimos porque perdemos muchas cosas a la vez. Las 7 pérdidas de las que hemos hablado hace poco. Familia, amigos, lengua, cultura, hábitos, etc. Otra característica es que es un duelo parcial. El objeto que se pierde, que queda atrás, no desaparece por completo. Es decir, no abandonamos completamente nuestras amistades, por ejemplo, sino que las mantenemos en nuestro país de origen y nos reencontramos con ellas de vez en cuando. El hecho de que el duelo sea parcial lo complica todo un poco porque uno no sabe muy bien cómo manejarse con las medias tintas. Al no haber una ruptura total, no nos sobreponemos completamente de la pérdida, sino que sufrimos una y otra vez por lo mismo cada vez que nos volvemos a reencontrar. A esto le añadimos la idea de que lo más normal es que la persona piense que al ser un hasta pronto en lugar de un adiós, debería doler menos, y este pensamiento aflige. Sin embargo, al contrario, duele más porque la pérdida se repite una y otra vez, no se supera, y esto lleva a otra característica, la de que el duelo es recurrente. El duelo se abre una y otra vez. Viajas, ves a la familia y lloras cuando te despides. Otra característica, el duelo migratorio está vinculado a aspectos infantiles arraigados. ¿Esto qué significa? Que la persona se encuentra nuevamente con su yo infantil, con aquel niño dependiente de otras personas. El migrante vuelve a sus bases infantiles y con las nuevas circunstancias de vida habrá cambios en esa base, en esa matriz, en la base de su personalidad, que dará a luz a una persona nueva. Otra característica es que el duelo migratorio es ambivalente. Vives en una ambivalencia constante, es decir, tanto el lugar de origen como el de destino tienen su lado positivo y negativo. Los migrantes tienen algo así como una relación de amor-odio con sus países. Por un lado se siente atado, pero también tiene quejas de ambos lugares. Otra característica es que afecta a ambas partes, es decir, no solo los que emigran sufren las consecuencias o se benefician de las ventajas de emigrar, sino que también los autóctonos, los locales, los que reciben a los inmigrantes. Por ejemplo, si eres médico y no entiendes ni una palabra de lo que te dice el inmigrante, no sabes cómo atenderle y eso es un sufrimiento para el médico. Si por motivos de idioma el inmigrante ocupa puestos que los locales consideran como pesados o aburridos, dichos puestos quedan cubiertos sin la necesidad de que sea un local el que los ocupe. Las costumbres de ambos, autóctonos e inmigrantes, las sufren o disfrutan ambos, especialmente cuando dichas costumbres son muy diferentes entre sí. Otra característica es que el duelo migratorio es transgeneracional. Esto quiere decir que los hijos también heredan el duelo migratorio, pues viven entre dos culturas. Cuando viajamos a España de vacaciones, mi hija mayor, la más sensible y también más consciente por la edad, llora siempre que se tiene que despedir de sus abuelos y de la playa. La decisión de emigrar que yo tomé hace años también afecta ahora a mis hijos. Y la última característica es que se da en fases. El duelo migratorio se da en fases. Vamos a ver este último punto más en detalle. ¿Cuáles son las fases o etapas del duelo migratorio? John Bowlby definió 4 etapas de elaboración psicológica en los procesos de duelo general, que nosotros vamos a adaptar al duelo migratorio. Estas 4 etapas son la etapa de la negación,
la etapa de la resistencia, la etapa de la aceptación y la etapa de la restitución. Vamos a verlas una por una. En la etapa de la negación, como su nombre indica, tiene lugar la negación del cambio que está aconteciendo. Es decir, el migrante no quiere ver que está en un lugar en el que las circunstancias son diferentes, la cultura es diferente. Intenta huir del dolor de dejar atrás todo aquello que ama y a lo que está acostumbrado, por medio de negar que lo echa de menos, así como por medio de idealizar lo maravilloso que es el país de acogida. Una frase típica sería: estoy bien aquí, este país es mucho mejor, etc. Podemos hacer un paralelismo con la Odisea, cuando Calipso retiene a Ulises en su isla Ogygia. Aunque Ulises está preso, este tampoco intenta escapar y permanece allí durante años hasta que los dioses intervienen. No hace nada por escapar de allí, a pesar de extrañar Ítaca. La siguiente etapa, la etapa de la resistencia, está caracterizada por una actitud de protesta debido al esfuerzo que supone adaptarse a una nueva realidad, a una nueva cultura. En este punto surgen expresiones de tipo: mira que son cuadriculados, o es que son unos intolerantes, etc. Es decir, el migrante se pone un poco en contra de la cultura de acogida. Cuestiona y se queja de sus costumbres y de su forma de hacer las cosas. Choca con lo distinto. Podríamos hacer también un paralelismo con la escena de Polifemo en la Odisea, en la que el gigante con un solo ojo atrapa a Ulises y a su tripulación, obligándolos a usar astucia para escapar. Aquí podemos ver cómo luchan por salir adelante a pesar de las adversidades del lugar de destino. La siguiente etapa, la etapa de aceptación, es una etapa en la que la persona migrante se integra en el país de acogida, reconociendo lo bueno y lo malo de su nueva realidad. En este punto no se niega, no se decora ni se rechaza la realidad, sino que se acepta. Se reconoce el dolor, se acoge ese dolor y se sigue hacia adelante sin idealizar ni rechazar. Si echamos un vistazo a la Odisea, cuando Ulises viaja al inframundo para consultar al profeta Tiresias, se encuentra con compañeros caídos y héroes del pasado, así como con su madre, fallecida debido a la tristeza causada por la ausencia de Ulises. En este momento Ulises confronta la pérdida al escuchar los relatos del sufrimiento ajeno provocado por su partida. Acepta su dolor y mira hacia adelante, pues ya no hay marcha atrás. Se da cuenta de que ya no es solo un guerrero, sino un hombre nuevo, marcado por la pérdida. Y la última etapa es la etapa de la restitución. Es la etapa de la reconciliación afectiva con lo que se ha dejado atrás y con la nueva situación. Es decir, la persona migrante reconstruye activamente su identidad, integrando lo viejo y lo nuevo. Encuentra un nuevo sentido de pertenencia. Está completamente integrado. En la obra La Odisea podríamos ver esta etapa en el momento del regreso de Ulises a Ítaca. Cuando se encuentra con Penélope ya no es el mismo, es una persona más madura, que reconstruye su vida con la sabiduría adquirida y restituye su sentido de pertenencia desde una nueva identidad. Aunque lo compare con la escena del regreso, el migrante no tiene que regresar a su país de origen para que se dé esta etapa, pues la restitución se refiere más bien a regresar a uno mismo, a la propia identidad. Eso sí, más compleja debido a la integración de las nuevas experiencias vividas. Es algo así como crear una nueva Ítaca dentro de uno mismo. Aunque estas etapas se describen de forma secuencial, no siempre ocurren de manera lineal ni con igual duración. Algunos migrantes pueden quedarse estancados en alguna etapa, especialmente si la migración fue forzada, traumática o si carecen de apoyo social. Bueno, pues ahora que ya conocemos la teoría, vamos a ver de forma práctica cómo afrontar esta época de transición. Si estás planeando viajar al extranjero para vivir allí por una larga temporada, te recomiendo que te informes sobre la cultura, las normas del país y estudies la lengua si aplica. Si puedes, haz un viaje previo breve para ver el lugar con tus propios ojos. Busca contactos allí e intenta no viajar solo, si es posible. Busca un compañero de piso, un amigo, un apoyo social.
Si ya te encuentras en otro país, diferente a tu país de origen, te recomiendo, lo primero, no aislarte, buscar apoyo social. Sé que no es fácil, pero hay que trabajar por ello. Hay multitud de opciones para conocer gente, grupos de idiomas, grupos deportivos, grupos musicales, etc. Busca apoyo social, tanto de personas en tu misma situación, por ejemplo, españoles en Berlín en mi caso, como de personas locales, alemanes o del país en el que te encuentres. Estos especialmente te pueden ayudar dándote consejos y ofreciéndote información. No te aísles. Otro consejo: acepta lo que estás sintiendo, no lo bloquees. Permite sentir tristeza, miedo, vergüenza, culpa, envidia. Permitirte sentir emociones no quiere decir explotar con la gente. Si estoy enfadado, le grito a alguien. No me refiero a eso. Me refiero a no negar, a no castigarse, a no avergonzarse por las emociones sentidas durante este periodo tan complejo. La clave está en tenerse compasión y buscar la manera de canalizar hacia afuera dichas emociones sin hacerse daño a uno mismo ni a los demás. Si quieres saber más sobre este tema de las emociones, tengo un episodio del podcast sobre cómo manejar las emociones. Te lo recomiendo muchísimo. La última recomendación que te doy es: date tiempo. Es un cambio súper importante y requiere de adaptación paulatina. No te vas a sentir integrado de la noche a la mañana. Toda una vida con una cultura y de repente pretendemos cambiar nuestras costumbres de un plumazo. No, te guste o no, el tiempo tiene que pasar. Con esto también me refiero a tu plan de migración. Puede que tu idea al llegar al país de destino sea ganar mucho dinero, tener un gran trabajo, formar una familia, hablar muchos idiomas o lo que sea que buscas en ese país. Desarrollarse en un país diferente al país de origen lleva tiempo, lleva esfuerzo. Es muy importante aprender a lidiar con la frustración para no perder el rumbo. Y hasta aquí llegaron mis consejos. Te voy a decir algo. Las herramientas que estás aprendiendo, sí, quizá bajo algo de presión, no te lo voy a negar, son herramientas para ti, para tu vida. Te estás construyendo, estás volviéndote más fuerte. Concretamente, a tu cajita psicológica y de personalidad estás añadiendo objetos muy valiosos como la resiliencia, la autoestima, la asertividad, la empatía, la independencia. ¿No es maravilloso? Antes de terminar, me gustaría decirte que Ulises era un semidios y aún así sobrevivió a duras penas a las terribles adversidades que se le cruzaron en su camino. Toda persona, por muy madura que sea, puede verse en una difícil situación emocional durante un proceso de duelo migratorio. Por tanto, si tú estás ahora mismo ahí, paciencia y fuerza. Y si conoces a alguien que esté en esa situación, échale una mano. Te lo va a agradecer eternamente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, déjame tu like, déjame un comentario y comparte con aquella persona que creas que le vaya a servir de ayuda. Si tienes cualquier duda, puedes contactarme. Te dejo en mi página web, todas mis redes sociales, en la cajita de descripción. Estoy encantada de atenderte. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio. Chao.